Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua. El día de ayer celebramos la gran solemnidad de la Anunciación del Señor y, como decíamos, qué alegría poder celebrarla. No es muy común en este tiempo de Pascua y por eso veíamos cómo nosotros también tenemos que equiparar nuestro gozo, nuestra alegría, también a la respuesta de la Virgen María ante el anuncio que se nos ha hecho a nosotros del Señor resucitado. Estas semanas de Pascua que van caminando ya no nos van a narrar los hechos que suceden justamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos van a hablar con temas de cómo entender, ¿verdad?, este momento o esta alegría que cree el Señor resucitado, ¿verdad? Recordemos que en el episodio donde Jesucristo se encontraba con los discípulos de Emaús, les preguntaba: ¿por qué andan tristes, verdad? Y entonces los discípulos de Emaús le respondieron: ¿eres tú el único que no se ha dado cuenta de qué es lo que ha pasado? Dice: ¿qué cosa? Lo de Jesús de Nazaret. No pensábamos que era un gran profeta, de ahí los judíos lo entregaron a que lo mataran, lo crucificaran y ya lo sepultaron, ¿verdad? Y entonces respondía ante esto nuestro Señor: qué duros de corazón son ustedes y qué difícil es para ustedes entender las Escrituras. Y es ahí donde, en aquel episodio que escuchábamos de los discípulos de Emaús, cómo el Señor fue abriéndoles el entendimiento a través de la explicación y la comprensión de las Escrituras, comenzando por Moisés, pasando por todos los profetas. Y es ahí donde eso es lo que va a hacer la iglesia en este tiempo, ¿no?, que queda de la Pascua, cómo nos va a ir mostrando episodios para que nosotros podamos entender realmente la fuerza y la magnitud de la alegría que produce el Señor resucitado y cómo también nosotros podemos transmitirlo a los demás. Y comienza pues mostrándonos este episodio del encuentro con Jesús y Nicodemo, y cómo el Señor pues le explica que para poder tener vida hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Nicodemo pues no lo entiende, el Señor se lo vuelve a explicar: hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Que las cosas de la carne son de la carne, las cosas de Dios son de Dios, y que Jesucristo ha venido a explicar las cosas de Dios. Nosotros vemos el sacramento del bautismo como aquel sacramento de salvación. Los demás sacramentos no dan la salvación. El único sacramento que da la salvación es el bautismo, ¿verdad? La confirma lo que hace es, potenciar o llevar a plenitud, ¿no?, la acción del Espíritu Santo en nuestro interior que recibimos con el bautismo. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el centro, es el culmen de toda nuestra vida cristiana, pero a Jesucristo que viene a nosotros para fortalecernos, para también darnos esa gracia, esa fuerza de seguir adelante. Ya los otros sacramentos son sacramentos de curación, como el sacramento de la confesión, de la unción de los enfermos. Los otros sacramentos son sacramentos de nuestra vida cotidiana, nuestra vida que llevamos adelante, el matrimonio y el orden sacerdotal. Pero el único sacramento de salvación es el bautismo. Por eso, cuando nosotros bendecimos el agua que se va a ocupar para bautizar a una persona, la última parte de esa oración dice: para que, entrados en la fuente del bautismo, muertos con Jesucristo, resurjamos y resucitemos con Él a la vida eterna.
Y es ahí donde nosotros entendemos, ¿verdad? Cuando Jesucristo dice hay que nacer de nuevo, pero no lo dice simple y sencillamente como una opción, sino que lo dice como una exigencia. Y vemos ahí, queridos hermanos, también que ver esa exigencia, ver esa necesidad del bautismo en la vida del cristiano, o en la vida del mundo, ¿verdad? Porque el cristiano ya está bautizado, pero verlo en la vida del mundo, vemos ahí cómo los primeros cristianos reconocían eso, ¿verdad? Cuando los discípulos predicaban, veíamos que le predicaban a una persona en particular, y esa persona iba donde su familia y la traía inmediatamente para que todos, absolutamente todos, fueran bautizados, ¿verdad? Porque veían esa necesidad y ese deseo de participar ya de la salvación otorgada por el Señor resucitado. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.